Denle ese aplauso a Dios, porque Él es el único que no merece. Aleluya. Aleluya. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarlo a la palabra del Señor. Y quiero que vayamos, que me acompañe al libro de, o más bien a la carta a los Hebreos. A la carta a los Hebreos. Bendito el nombre del Señor. Dios bendiga a la familia Flores y su trabajo en la alabanza. Qué hermosos cantos que nos inspiran a adorar a Dios. Que sigan adelante. ¿Cómo le dice la iglesia a nuestros hermanos? Dios los bendiga. Dios los bendiga. Y que sigan cantando, ¿verdad? Con esa gracia. Lucas cantando para el Señor Jesús. Extrañamos a Oliver, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Pronto se reincorpora por acá con nosotros. Primeramente Dios. Hebreos 12 del 1 al 4. Damos gracias a Dios también por la reincorporación de nuestra hermana Brenda, que ya está aquí. God bless you, sister. Amén. Que Dios la bendiga. Hemos orado para que el Señor la guarde, la sane. Y seguimos orando. Amén. Amén, hermanos. Hebreos 12 del 1 al 4 lo tenemos. Amén. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en esta tarde. Amén. Amén. Dice así la escritura en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Hebreos 12 del 1 al 4. Por tanto, nosotros, diga nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, diga testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Para qué? ¿Para qué, mis hermanos? Para que vuestro ánimo, diga ánimo, no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Amén. Combatiendo contra el pecado. Aleluya. Aleluya. Qué hermosa palabra. Siéntense dando gloria a Dios, Gloria mis a Dios, hermanos. aleluya. Démosle gloria a Dios todos, porque Él es el único que la merece. Amén. Paz de Cristo. Amén. Quiero hablarles en esta hermosa tarde sobre el asedio contra la fe. El asedio contra la fe. Bendito el Señor, hermano. Aleluya. Y hermana. Aleluya. En esta carta, en esta epístola escrita o dirigida a los hebreos, quedó escrito, hermanos, o mejor dicho, fue hecha para que la iglesia no caiga nunca en la apostasía. Ese fue el propósito. Además, para que la iglesia nunca pierda la esperanza. Amén. Para que la iglesia siempre se mantenga viva, para que la iglesia siempre esté ardiendo, Aleluya. que tenga vehemencia por las cosas de Dios, por las cosas de arriba, las celestiales, Amén. para que la iglesia se mantenga viva y adorando al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. A pesar de que haya malas noticias, a pesar de que haya tribulaciones, angustias, enfermedades, y aún a pesar de que haya una persecución en el mundo, quizás no estamos experimentando persecución nosotros, pero hay mucha persecución en el mundo del cristianismo. Estaba leyendo yo las noticias de la tercera enciclopedia cristiana, hermanos queridos, y ellos dicen que en el 2023 los miembros que componen el cristianismo entre todas las denominaciones, paz de Cristo,
llega más bien a 2.500 millones de la población mundial. 2 billones y medio. Amén. Amén. Actualmente somos casi 8 millones. Entonces sería como la cuarta parte de lo que es la población del mundo. Pero esta enciclopedia está diciendo, hermanos, que el continente donde hay más cristianismo, más cristianos, más creyentes del evangelio es el continente africano. Y sin embargo es el que más persecución sufre en el mundo. Es donde más gente muere por causa de Jesucristo. Es porque el islamismo extremista está matándolos. Donde los que creen en el Islam, en Mahoma, hermanos míos, los extremistas, ellos persiguen hasta matar, queman, asaltan, violan, desaparecen congregaciones completas en esos países, especialmente en Nigeria. De ahí le sigue China y de ahí Corea del Norte, pero en Nigeria es donde más muertos perseguidos hay por causa del evangelio, queridos hermanos. Imagínense usted, yo oigo que hay teólogos y hay predicadores en este tiempo, hasta pastores, que dicen que la iglesia va a experimentar la gran tribulación que hemos estado estudiando, pero déjeme decirle que esa gran tribulación es exclusiva para Israel y todos aquellos que no participen del glorioso evento del arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia desde el primer día que comenzó a servirle a Dios, a servirle a Jesucristo, empezó una persecución mortal contra ellos, de tal modo que un día por allí los dirigentes judíos les prohibieron, hermanos, que hablaran ya más en el nombre de Jesucristo. Ya no anden predicando en el nombre de Jesucristo, ya paren. Pero llegó un momento en que el apóstol Pedro les dijo, bueno, tomen juicio. O sea, piensen bien lo que están pidiendo, porque es necesario entender si es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes digan, ¿qué es más importante, si obedecer a Dios o obedecer a los hombres? De esa manera defendió, hermanos, la causa del nombre o la causa de la predicación del evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que eso es lo que nos hace falta a nosotros, fíjese. Yo creo que eso es lo que debe motivarnos a nosotros, porque si usted y yo estamos actualmente en una congregación y no tenemos ninguna clase de persecución, pues eso debería motivarnos. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Debería motivarnos a serle más fiel al Señor, a ser más obedientes, a ser más fieles en alabanza y en adoración y a los servicios que tenemos en este lugar, hermanos, para tener una vida plena a pesar de todas las circunstancias que nos rodean. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ello? Gloria a Dios. ¿Cuántos me ayudan a darle gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Santo. Mire, Hebreos 12:1 es donde encontré yo el mensaje de esta tarde. Dice así la escritura. Por tanto, ese por tanto tiene que ver con lo que dice antes, con lo que dice el capítulo anterior, las últimas palabras, si usted quiere. Por tanto, o sea, después de que el autor a los hebreos, el autor de esta carta, aleluya, escribió lo que está escrito aquí en el capítulo 11, donde dice las últimas noticias, ¿verdad?, que estaban pasando, como que aquellos hebreos vivían así atemorizados, como que vivían así cansados, así como que les faltaban fuerzas, o como que habían caído en desánimo. Y entonces el autor de esta carta les dice, hey, esperen, acuérdense lo que les ha pasado a los creyentes de todo el tiempo del cristianismo. Les digo, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección,
mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate. Fíjese todo lo que ocurría. Dice, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios. Estoy leyendo el capítulo 11, verso 36. Otros, dice, otros cristianos experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Yo le pregunto a usted, ¿alguna de esas cosas le ha pasado a usted? Bueno, usted lo sabrá. Pero esto es lo que ocurría con aquellos cristianos de aquel tiempo donde se escribe esta carta y dice en el verso 38, de los cuales el mundo no era digno. Fíjese nomás, qué cosa tan maravillosa. Ni el mundo es digno de que usted sea hijo de Dios, fíjese nomás. Esto nos enseña el gran privilegio, la grande bendición que tenemos como hijos de Dios. Amén. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es tan precioso que uno debe entender el grande privilegio, la gran diferencia, amén, la grande bendición de tener la vida que tenemos, como decía hace un momento, ¿verdad? En la acción de gracias, aquel hombre que dice, pues aquellos que están preocupados porque ya tienen una roga más en este día, deberían de preocuparse, pero por tenerla los que no la tienen. Ya que yo estoy con poca edad, dice, ya tengo una enfermedad terminal, dice, hermano. Aleluya. O sea, está más animado alguien que está a punto de morirse que uno que tiene vida como nosotros. Bendito el nombre del Señor. Oh, gloria al Señor. Y dice el verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice, no recibieron lo prometido. Santo. Oiga eso. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiere decir que Dios tenía un plan, o tiene un plan más preciso para usted y para mí. Algo más extraordinario, algo más hermoso, hermanos, porque nosotros ya pasamos por esas cosas. Es decir, nosotros ya salimos de esos eventos donde la gente, por tener a Cristo en su corazón o porque alguien sabía que ellos eran cristianos, los perseguía, los azotaba, los metían a la cárcel. Lo que está ocurriendo actualmente por allá en aquel continente americano, en la China, en Corea del Norte y en otras partes de México y del mundo, mis hermanos, como en Venezuela, como en Colombia. Fíjense, yo ni sabía que en Colombia, pero según la Enciclopedia Cristiana Mundial, dicen que en Colombia también hay una fuerte persecución de los cristianos, allá donde hay mucha presencia de la Iglesia Apostólica, imagínese usted. Y uno a veces piensa de que, oh no, pues allá como hay tanto cristiano, quiere decir que allá no existe eso. No, allá las pandillas, hermanos, están persiguiendo a los cristianos, los despojan de sus cosas. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos un lugar donde congregarnos, tenemos donde refugiarnos, hermanos. Aunque pagamos renta, no somos quizás propietarios de un edificio, lo que sea, pero tenemos donde estar día y noche para descansar después de trabajar. Tenemos trabajo, tenemos vida, amén, tenemos comodidades que otros no tienen. Y eso es merecedor de que nosotros digamos gracias, Señor. Le doy la honra, le doy la gloria por ellos, Señor. Otros están en peores condiciones que yo, Señor. Tenga misericordia y envíe la bendición también para ellos. Gracias, Señor. Amén. Hebreos 12:1 dice, por tanto, o sea, después de que ya el apóstol o quien haya sido el autor no se sabe con exactitud, pero fue Dios, porque toda palabra de Dios es inspirada por Él. Entonces, hermanos, después de darles estas noticias, como que hace una pausa, les dice, por tanto, les dice, nosotros también, ahí estaba con ellos, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube
de testigos, despojémonos. Diga, despojémonos. ¿De qué? De todo peso. De todo peso. Fíjese nomás. Y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo que corramos con paciencia? No se puede literalmente hacer eso. O sea, si uno va a correr, pues hay que correr lo más rápido que se pueda. Pero no se refiere a la velocidad, sino a la estatura espiritual que tenemos, para hacer un lado las emociones que hay en nuestra vida y no decaer, hermanos míos, en nuestra vida espiritual. A eso se refiere. Pero yo quiero hablarle de esta frase que está antes de eso, en donde dice la palabra de Dios, dice, despojémonos de todo peso, es decir, toda carga. Eso es lo que significa. Al hablar de peso es algo que pesa, algo que carga a uno, ¿no? Amén, hermanos. Amén. Y del pecado que nos asedia. Como decía antes un amigo de nosotros, un pastor, decía, hay mucho cristiano, dice, que viene con grandes cargas en su corazón. A ver, levante la mano todos los que vienen con cargas en su corazón, y todo el mundo lo levanta. Dice, pero adentro de la iglesia está sin ella, pero es porque la deja allá afuera, en las maletas que trae cargando las deja allá afuera antes de entrar a la iglesia, y cuando sale se las vuelve a llevar. Pero Dios lo que quiere hacer es hacernos libres de que quitarnos toda clase de cargas, hermanos. Y dice la palabra de Dios, despojémonos de toda carga y del pecado que nos asedia. Le quiero explicar un poquito de eso, porque cuando yo leía estas palabras, esta escritura, algo que estaba ocurriendo en mi vida es la revelación de la persecución y el sufrimiento literal de muchos hermanos en la fe. Rápido mi mente empezó a trabajar y a pensar así, hermanos míos, pero de pronto me puso a pensar sobre lo que realmente puede hacer que un verdadero creyente mengüe en su fe, decaiga en su ánimo, decaiga en su relación con Dios, o quizás en su ánimo espiritual, mejor dicho, y poco a poco vaya perdiendo la esperanza que ha estado manteniendo, hermano, durante los servicios para servirle a Dios. Paz de Cristo. Aleluya. Eso es normal, fíjese, eso es natural, porque hay días, hay temporadas en los que cada uno de nosotros dice, ay, Dios mío, es que ya salí de una y ya me llegó otra. Bueno, déjeme decirle que todo eso le va a ocurrir al creyente verdadero en Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Dios trata con cada uno de nosotros individualmente para que durante ese proceso, amén, nos preparemos para recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros conforme a sus riquezas de gloria. Amén, hermanos. El desánimo que sienta usted, el desánimo que pueda experimentar, nunca debe hacerle pensar que Dios lo ha dejado o lo ha abandonado a su suerte. No, porque lo que Dios quiere es bendecirlo, lo que Dios quiere es pulirlo, lo que Dios quiere es prepararlo para que esté apto para recibir lo que Él le quiere dar, hermano y hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito el nombre de mi Señor Jesús. Después de mencionar a los testigos, el autor a los hebreos, a la carta que le envió a los hebreos, o sea, una serie de testigos grandes, dice, una nube de testigos grandes, él escribió, ¿verdad?, esta advertencia muy seria, pero versátil, a la vez por el contenido que tienen estas palabras. Él dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Fíjese, despojémonos de todo peso, o sea, de todo lo que cargamos dentro de nuestro ser. No se refiere a que a veces traemos quizás 1 kilo de algo ahí en el bolso ¿verdad? O una bolsa cargando o una maleta. No. Se refiere a las cosas que ponen peso en el alma, que ponen peso en el corazón, a las emociones, a los pensamientos que
de pronto ahí andan y empiezan como a formar, ¿verdad? Toneladas o cierta cantidad de peso, hermanos, que nos empieza a molestar, ¿verdad? Y nos impide avanzar como nosotros queremos hacerlo, ¿verdad, hermano y hermana? No sé si usted me comprende, pero si me comprende, ayúdeme a darle gloria a Dios. Nosotros sabemos que Jesucristo nos advirtió, ¿verdad? En su palabra que seríamos perseguidos por causa de su nombre. Eso lo sabemos nosotros. Él nunca prometió de que todo iba a ser color de rosa, como ese canto que hay, ¿verdad? La mañana gloriosa, que todo va a ser color de rosa. Eso no es verdad, eso no es cierto. Amén. Pero se oye bonito. Paz de Cristo. Mateo 10:22 dice que nosotros vamos a ser perseguidos por causa de su nombre. Bendito el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque a Satanás el Señor lo reprenda, porque al diablo no le gusta que los pecadores se conviertan y reciban perdón de pecados. Es lo que ocurrió exactamente con nosotros. Nosotros recibimos perdón de pecados. Hemos sido perdonados, hermanos, de todos los pecados. De todos los pecados Dios nos dijo, ya están libres de pecado. De todos. Amén. Amén. Entonces, cuando el autor a los Hebreos escribe esto, él dice, despojémonos de todo peso. Él no está diciendo, traes tantos pecados en tu alma que ya no puedes ni caminar. No se refiere a eso, hermanos. El pecado que nos asedia es de afuera, no el que traemos nosotros. El pecado es el que nos rodea a nosotros. Son las corrientes de este mundo, son las filosofías de este mundo, son los que se oponen al Evangelio, son los enemigos del Evangelio, en pocas palabras, los que nos asedian, hermanos queridos. Paz de Cristo. ¿Cómo se llama este mensaje? El asedio contra la fe. ¿Y qué es un asedio? Un asedio es toda clase de hostigamiento, molestias, fastidios, que poco a poco van minando la resistencia del asediado o del que sufre esa persecución, esa tribulación, ese hostigamiento, esa molestia, ese fastidio. Entonces, pensando en esto, yo le he preguntado a Dios, Señor, ¿y cuál es el propósito de este mensaje que ha puesto en mis labios, que ha puesto en mi corazón? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué quiere usted decirnos? Por favor, le digo, porque pues de pronto como que se oye así muy fácil de despojarnos de, ¿verdad?, de todo peso y del pecado que nos asedia, pero no es fácil. No. Es difícil para mí o para la iglesia. ¿Cómo podemos hacerle, Señor? Entonces, hermanos, pensando en todo esto, me empecé a investigar sobre la noticia que le acabo de dar, tocante al extremismo religioso que está ocurriendo, porque especialmente en este tiempo, empezando el 2024, hay una persecución extremada en 31 países del mundo, y como le dije, especialmente en África, ¿verdad? Y especialmente en Nigeria. Y eso va a causar una enorme catástrofe humanitaria, fíjese, en todo el continente, en todo el mundo. Pero lo que me llamó la atención es que los investigadores también señalaron cómo China ha aumentado las restricciones digitales y la vigilancia de los cristianos. Están trabajando para impedir el cristianismo, en otras palabras, y está forjando una red de naciones que buscan redefinir los derechos humanos, alejándolos de las normas universales y la libertad religiosa. Fíjese, nosotros, gracias a Dios, somos libres aquí. Somos libres para alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Las noticias, como usted ha oído, porque son noticias y son ciertas, no son nada alentadoras. No son comparables con lo que nos ocurre quizás de pronto personal o individualmente a nosotros. Pero el Espíritu de Jesucristo a mí me reveló algo. Me ha revelado algo cuando he leído esta escritura en Hebreos capítulo 12, verso 1, donde se centra el mensaje, donde Dios me habló a mí, pues.
Entonces alguien puede estarse preguntando en este momento, ¿a qué te refieres, hermano Jorge? A ver, explica bien, porque como que nomás has dicho lo que ocurre allá afuera, pero ¿y yo qué? O sea, ¿qué de mí? ¿Qué de la iglesia? ¿Qué de mi persona? ¿Qué de mi relación con Jesucristo? Porque eso es lo que el Espíritu Santo me ha hecho ver a mí. Cuando leo estas palabras y cuando oro y de pronto hasta parece que como que estoy dormido, pero estoy pidiéndole a Dios que me diga qué quiere decir esto. Aleluya. Amén. Amén. Hay hombres y mujeres, hermanos, que han resistido mucho tiempo toda clase de sufrimiento, de tribulación, de aflicción. Amén. Usted no me puede desmentir eso porque yo lo veo. Hay angustia, hay dolor, pero hay también hermanos que se sienten agotados, cansados, frustrados. Y entonces cuando yo me dirijo al Señor y le pregunto por qué razón me ha dado esta escritura, me ha dicho, mira hijo, es que hay mucha incredulidad alrededor de nuestros, de los hermanos, hay mucha incredulidad, hay mucho pecado, hay mucho fastidio, mucho hostigamiento, mucha molestia. Se molestan cuando les hablamos del Señor, se molestan cuando estos hermanos, estos hijos míos o estas hijas mías están tan cansados ya de esa situación que quizás de pronto los vas a ver como desanimados, pero no, hay algo ahí en su vida espiritual que deben hacerlos ver de que no están solos, de que yo estoy con ellos, porque aunque sus rostros reflejan sufrimiento, y eso, hermano, eso me causa a mí un poco de dolor, quizás, ¿verdad? Porque, pues, oiga, ¿a qué pastor le gusta ver rostros tristes? ¿A qué pastor le gusta ver rostros, verdad, angustiados? ¿A qué pastor le gusta ver que la iglesia se enferma, que faltan los servicios, o que la iglesia está desesperada, o que un miembro o un hermano o una hermana está sufriendo, verdad, toda clase de molestias, de fastidios, y no de los de otra parte, sino de los más cercanos que tiene a su alrededor? Aleluya. No, hermanos. Entonces cuando yo pienso en esto, digo, Señor, yo entiendo bien esto, porque cuando he orado, cuando he visto la incredulidad por ejemplo, de mis hijos, Señor, usted sabe, Padre mío, que uno sufre mucho, uno llora, uno se angustia y piensa hasta lo más peor. Sí. Señor, ¿y qué tal si se muere mañana mi hijo? ¿A dónde va a ir, Padre Santo? Y entra una desesperación. Pero luego viene el Espíritu Santo a consolar, porque Él es el consolador, y dice, no te preocupes, yo tengo el tiempo adecuado. Tú solamente sigue clamando, tú solamente sigue creyendo, porque yo estoy haciendo algo en ellos, que a lo mejor tú no alcanzas a ver con esos ojos que tienes, pero yo estoy obrando en ellos. Entonces, hermanos, esto es lo que me decía a mí el Espíritu Santo. Amén. Porque dice la palabra de Dios que nos despojemos de todo peso. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjese nomás qué hermoso. O sea que nosotros, hermanos, podemos ver que, y hemos experimentado que a veces hasta nuestros propios hijos se vuelven nuestros enemigos. Fíjese. Yo no sé si a usted le ha ocurrido, pero a mí sí. O quizás un familiar que le ha retirado la palabra, que ya no quiere que le llame, que ya no quiere verlo, ya no quiere oírlo, que ya no quiere escuchar que usted le invita a lo bueno, le invita a la vida eterna, le invita a rendirse al Señor para que, hermano, ese día que venga el Señor no se vaya a quedar en este mundo, porque vienen cosas muy feas, muy desesperantes, hermano. Y cuando yo estoy hablando de que despojarnos de todo peso, es decir, de esa carga que traemos a veces y que no queremos de verdad decir, porque nos da pena, porque ¿qué van a pensar? No,
No, hermano, nosotros debemos aprender a ser sinceros. Por eso yo no me asusto cuando un hermano o una hermana, cuando un hijo de Dios dice, me siento desanimado, hermano. Pues qué bueno, porque hay poder en Jesucristo. Aleluya. Y nosotros debemos aprender, dicen los demás, debemos aprender a orar por él para que el Señor lo levante y le dé fuerzas en todo instante. Porque todos pasamos por allí. Todos pasamos, hasta el pastor pasa por allí. Hasta el pastor a veces, aunque la iglesia no lo sepa, el pastor ya pasó por ahí o está pasando, pero no va a venir aquí al púlpito a decir, hermanos, pues me siento desanimado, hermanos. No, hermanos, eso no puedo hacer yo. Paz de Cristo, hermano. No, sino que debemos alentarnos los unos a los otros porque se acerca el día del Señor. Debemos alentarnos los unos a los otros, y como dice la palabra de Dios ahí mismo en Hebreos, dice, no dejando de congregarnos como algunos ya tienen por costumbre. Se les hace costumbre, ¿verdad? Y ya se quedan a gusto, ya no sienten nada el día que no vienen. Como le dije yo al principio, yo me siento, no soy hipócrita, yo me siento muy mal el día que no vengo aquí. Lo único que quisiera ese día sería dormirme y no escuchar nada ni nada de eso, pero ni siquiera eso, hermano, no puedo ni dormir. Aunque el cuerpo está cansado y aunque el cuerpo está fastidiado y lastimado, hermano querido, hay algo. Se extraña la congregación, se extraña el hermano, se extraña la hermana. Se extraña la adoración ferviente que juntos hacemos para Dios. Entonces, esto es lo que me ha hecho ver a mí el Espíritu Santo, pero no estoy hablando de que cuando nos despojemos de esas cosas, que no es fácil, hermano. No estoy hablando, no quiero que usted piense que yo estoy diciendo, sea conchudo, disculpe la expresión, pero es un modismo que conocemos bien nosotros. No podemos ser conchudos, o sea, no podemos hacernos de la vista gorda de lo que sentimos, hermanos. No, o sea, nosotros debemos entender que aunque haya desinterés, aunque haya una mala conducta de parte de nuestra familia o amigos que nos rodean, aquellos que les compartimos la palabra de Dios, es porque el Espíritu Santo desea restaurar, hermanos míos, esas vidas. Nosotros debemos ver esto de una manera positiva y que el Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo, fíjese bien, permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Porque la palabra de Dios, fíjese, la palabra de Dios a mí me enseña que la tristeza, la aflicción, la molestia, el hostigamiento, la frustración nos impide a nosotros oír la voz de Dios. Cuando nosotros estamos en esa situación, nosotros no podemos experimentar la presencia de Dios, no podemos experimentar la voz del Espíritu Santo, que Él quiere enseñarnos cosas, quiere revelarnos cosas, quiere ayudarnos, quiere consolarnos y darnos ese poder que necesitamos para continuar adelante, hermanos. Como le dije yo un día a un hermano, ¿verdad? Que me decía, hermano, es que yo continuamente me siento triste. Le dije, es que la tristeza no te deja sentir a Dios. Tienes que aprender a sentir a Dios, aunque tengas tristeza. Amén, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, los que le mencioné el capítulo 11 de ahí de esta carta de los Hebreos, o sea, todos aquellos, dice, que lucharon, hermanos, con todas sus fuerzas. No les importaba el azote, no les importaba la prisión, no les importaba ser despojados de sus cosas, de sus pertenencias, por ser cristianos. No les importaba morir por causa de Jesucristo, por causa de su fe, hermanos. Y no recibieron premio por eso, fíjese, porque Dios tenía preparado, ya dice en el capítulo 11, verso 40, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué significa esto que estás hablando, hermano Jorge? ¿Qué significa para nosotros? Significa de que cada situación, cada circunstancia, cada molestia, cada aflicción,
cada hostigamiento, cada vez que usted vea que, ¿verdad?, el desinterés de aquel que usted invita a la casa de Dios, de aquel que usted le entrega un folleto, de aquel que usted le comparte su fe, y usted dice que arruga la cara cuando usted le habla del Señor, hermano mío, es para perfeccionarlo a usted. Y también para hacer un trabajo en aquellos que de pronto dicen, no, no me interesa. Así dirán. Pero el poder del Espíritu Santo, hermanos, es suficiente para que allá donde vayan a su casa, ahí se van a acordar. Ahí se van a acordar de que Dios los está llamando a la salvación. Ahí se van a acordar de que Dios se interesa en ellos. Ahí se van a acordar de que no somos nosotros, es el Espíritu del Señor en nosotros obrando para hablarles, para anunciarles y proclamarles el Evangelio. No es porque, a mí qué me importa si alguien dice, yo me prefiero irme al infierno. O sea, en lo personal a mí que, pues yo ya me salvé. Pero no somos nosotros, es el Espíritu de Dios en nosotros. Aleluya. Que quiere hacer la obra, mi hermano y mi hermana. Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por ello? Démosle gloria a Dios. Mire, acompáñenme a los Corintios 12, del 12 al 26. Es una escritura un poco larga, pero pues qué mejor que la palabra de Dios nos diga lo que necesitamos saber. Primera carta a los Corintios 12, del verso 12 al 26, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Es una pregunta ilógica, ¿no? O sea, la misma lógica la contesta, ¿verdad? Entonces dice, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Pregunta. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Está hablando de la iglesia, hermanos. Verso 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Por eso yo le he dicho que aquí nadie es mejor que nadie. Por eso yo le he dicho aquí, mi hermano y mi hermana querida, que aquí nadie es más fuerte que el otro. No. Nadie es más grande que el otro. No, Señor. Somos miembros de este cuerpo del Señor. Aleluya. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, dice, oiga bien, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, al humilde, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Lo que le he dicho, hermanos, extrañémonos, pero también alentémonos. ¿Ves a un hermano débil? Aliéntalo. Amén. Anímalo. Dale una palabra de aliento. No lo desanimes, por favor. No, sino todo lo contrario, mi hermano, mi hermana. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Aleluya. ¿Le sigo o así nomás? Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo,
sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Oiga, más claro ni el agua, ¿no? ¿Cómo estará mi hermano? ¿Cómo estará mi hermanita? Algo debe suceder en nosotros, ¿verdad? Aleluya. De manera que si un miembro padece, oiga, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Todos debemos estar, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Gozarnos con el que se goza y llorar con el que llora. Así es como debemos ser nosotros, hermanos. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué clara la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Bueno, avanzo, porque ya vamos a terminar. Gloria a Dios. Hay cargas, como dice el texto que se le escribió a los hebreos. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso o de toda carga que hay dentro de nosotros. Amén. Y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, lo que está tratando de decirnos el Espíritu Santo es de que nosotros debemos tener una mente positiva frente a los que se oponen a nuestra fe, Amén. aunque sean nuestros hijos. Nosotros no debemos pensar negativamente. Con que no quieres, bueno, así te va a ir. No, cuidado con esas cosas, hermano. Se lo digo con sinceridad. Si no quiere, bueno, ore por él. Ore por él. No se enoje porque también a usted de pronto le han de haber rogado por el Evangelio. De pronto le han de haber dicho, oye, ¿no te interesa salvarte? ¿No te interesa la salvación? Paz de Cristo. Amén. Sí, entonces vamos a encontrarnos con caras duras, sí, cierto, ¿verdad? Como yo, a mí me molestaba bastante, hermano, que un pastor que tuvo mi esposa que me hacía enojar. Pero llegó el momento en que ya cuando entendí, fui a pedirle perdón. Perdóneme, le dije, yo estaba mal. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Entonces lo que está tratando de decirnos la palabra de Dios es de que seamos positivos, que nos animemos, que aunque haya un asedio, o sea, aunque haya molestia espiritual, hostigamiento, cosas que nos hacen a nosotros que nos frustremos, hermanos, que digamos, pues es que tantos años que le sirvo a Dios y esta muchacha que no quiere. Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿ya dejo de orar por él? Le pregunto, iglesia, ¿ya dejamos de orar por él? No, la oración del justo, dice, obrando eficazmente puede hacer mucho, hermanos. Y por eso debemos continuar nosotros pidiéndole al Señor misericordia por ellos. Pero aparte de eso, en sí mismo nosotros llevamos cargas, ¿verdad? No son pecados, hermanos. Llevar una carga no es pecado. Llevar una carga es solamente algo que es como un estorbo, pues, que no nos deja a nosotros hacer las cosas como Dios desea que las hagamos. Pero hay cosas que sí tienen mucho peso en el alma, ¿verdad? Como la tristeza, ¿verdad? El desaliento, el desamor de nuestros familiares, ¿verdad? Por las cosas de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que aprender a despojarnos de esas cosas, hermanos, porque hay dos cosas: nos pueden desanimar, nos pueden hacer el camino muy difícil, muy pesado para servir a nuestro Señor. ¿Y qué quiere decir con eso, hermano Jorge? Que cuando venga a la iglesia no va a sentir gozo, porque trae algo que ya le está ahí carcomiendo ahí el corazón. Porque trae algo ahí que le impide gozarse en la presencia de Dios. No, sea libre, hermano, sea libre, hermana. Seamos libres para alabar y glorificar al Señor. Amén, aleluya. Por eso el escritor de esta carga, hermano, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que llenarnos de paciencia con lo que ocurre a nuestro alrededor. Amén. Amén. O sea, con lo que ocurre con nuestra familia y quizás con amigos, lo que sea. Nosotros debemos aprender a ser ¿qué? Prudentes, a ser pacientes, Amén. a decir, a esperar en el Señor,
a que no muera la esperanza, porque hay esperanza para los vivos, dice la palabra del Señor en Eclesiastés. Los muertos no, hermanos, ya no tienen esperanza, pero los vivos sí tenemos esperanza, y los vivos en Cristo Jesús. Por eso, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque todavía no llegamos. Todavía no llegamos. Dijo el apóstol Pablo, no es que yo ya la haya alcanzado, no, sino que ¿qué? Prosigo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pero yo quiero invitarlo a que levante su mano y diga, pero ya nos falta poquito. De verdad ya nos falta poco, hermanos, ya. Todo eso que usted experimenta, esa tristeza, esa angustia, esa aflicción, esa molestia, ¿verdad? Esos estorbos que todo mundo siente. No es el único. No, Gloria a Dios. no es el único, hermano. Aleluya. No es la única, hermano. No, todos tenemos algo por allí. Pero ¿sabe qué? Si nosotros aprendemos a animarnos los unos a los otros, pero sobre todo a creerle más a Dios, nosotros vamos a experimentar llenura de parte de Dios, llenura del Espíritu Santo, hermanos. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Sigamos adelante, mis hermanos, porque estamos muy cerca de nuestra redención. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Démosle gloria a Dios, hermanos. Démosle gloria a Dios.